Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde siempre traemos las historias que tejen la vida de las celebridades que tanto admiramos, esas pinceladas de humanidad que a veces se escapan de los flashes y las cámaras. Hoy vamos a adentrarnos en un terreno un poco más personal, un terreno donde las emociones hablan más fuerte que cualquier guión. Vamos a hablar de Can Yaman, sí, ese actor turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo con su carisma y talento, pero hoy no vamos a centrarnos en sus éxitos en la pantalla, sino en un aspecto mucho más íntimo, el impacto que su éxito ha tenido en su madre y las emotivas revelaciones que ella misma ha compartido. Prepárense porque vamos a desgranar una historia que, sin duda, tocará las fibras sensibles. Y antes de sumergirnos en esto, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Es un gesto pequeño para ustedes, pero significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles contenido de este tipo. Ya lo saben, ese botón rojo y la campanita para no perderse nada. Ahora sí, vayamos al grano. La vida de las estrellas y especialmente la de Can Yaman es un torbellino constante de proyectos, viajes, reconocimientos y, claro está, una inmensa popularidad. Para un actor joven y en la cúspide de su carrera como él, este ascenso meteórico puede ser abrumador, tanto para él como para su familia. Y es precisamente en su familia donde encontramos la clave de esta historia que hoy nos ocupa. Hablamos de su madre, Gulden Yaman, una mujer que ha estado en silencio observando el fenómeno en el que se ha convertido su hijo, y que recientemente ha abierto su corazón para compartir sus sentimientos más profundos. Imaginen ustedes tener un hijo que de repente se convierte en una figura pública global. Las entrevistas se multiplican, las fans acampan fuera de los hoteles, los rumores vuelan. Es un estilo de vida que cambia radicalmente la dinámica familiar. Gulden Yaman, como cualquier madre, seguramente ha sentido una mezcla de orgullo desbordante y al mismo tiempo, una preocupación natural. El mundo del espectáculo es conocido por sus altibajos, por la intensidad del escrutinio público, y es comprensible que una madre desee proteger a su hijo de cualquier posible herida, incluso de aquellas que vienen con el éxito. Lo que ha revelado Gulden Yaman es precisamente esa dualidad, esa compleja madeja de emociones. Ella ha hablado sobre cómo el éxito de Can, si bien es motivo de inmensa alegría, también ha traído consigo una carga emocional significativa para ella. Y aquí es donde entra la parte más conmovedora, su llanto. No un llanto de tristeza o de derrota, sino un llanto que nace de la profunda empatía y del amor incondicional de una madre. Ella llora, según sus propias palabras, al ver la presión a la que su hijo está sometido, al ser consciente de las horas de trabajo incansable, de los sacrificios personales que implican mantenerse en la cima. En un mundo donde la imagen pública lo es todo, y donde la fama puede ser tan efímera como deslumbrante, una madre observa con una perspectiva única. Gulden Yaman ha tenido la oportunidad de ver la evolución de su hijo desde sus inicios, soñando con una carrera en la actuación, hasta convertirse en un ícono internacional. Ella ha sido testigo de cada paso, de cada audición, de cada rol que lo ha ido catapultando a la fama. Y ahora, en medio de este torbellino, su papel como madre se vuelve más crucial que nunca. La señora Yaman ha explicado en varias ocasiones, con una humildad conmovedora, que el éxito de Can es una fuente de orgullo inmensurable. Ver a su hijo triunfar, ser reconocido y admirado por millones de personas alrededor del globo es, sin duda, la recompensa de años de esfuerzo y dedicación. Sin embargo, este éxito para una madre no viene desprovisto de una carga emocional considerable. Es un éxito que se vive desde la distancia, a menudo a través de pantallas y titulares, pero que se siente en el corazón con una intensidad particular. Cuando Gulden Yaman habla de su llanto, no se refiere a una debilidad, sino a una manifestación profunda de amor y empatía. Ella ha confesado que en ocasiones, al ver a su hijo agotado, al leer o escuchar sobre las críticas, los rumores o las exigencias implacables del público y de la industria, su corazón se estremece. Son esos momentos de vulnerabilidad percibida en Can los que desatan sus lágrimas. No son lágrimas de pena por sí misma, sino lágrimas que nacen de la profunda conexión emocional que tiene con su hijo, de la empatía que la lleva a sentir su sufrimiento como si fuera propio. Es un llanto que surge de la conciencia de la inmensa presión a la que Can está expuesto. El mundo del espectáculo exige una fortaleza mental y emocional a prueba de todo. Las largas jornadas de rodaje, la necesidad de mantener una imagen impecable, las críticas, tanto constructivas como destructivas, y la constante exposición mediática son factores que para cualquier persona, serían un desafío. Para una madre, ver a su hijo navegar estas aguas turbulentas, por muy exitoso que sea,
puede ser una fuente de angustia y preocupación. La señora Yaman ha sido muy sincera al expresar que a pesar de toda la fama y el glamour que rodean a Khan, ella lo sigue viendo como su niño, como aquel que en el fondo, aún necesita su apoyo incondicional, su comprensión y su refugio. Esta perspectiva materna, inmutable ante el estrellato, es lo que hace sus declaraciones tan especiales. Ella ha dicho que a veces se siente abrumada por la magnitud de la fama de su hijo. Piensa en la privación de la privacidad, en la constante exposición, en la imposibilidad de una vida completamente normal para él. Estos pensamientos tan naturales en una madre preocupada, la conmueven hasta las lágrimas. Es importante entender que estas lágrimas no son un lamento o una queja. Al contrario, son una expresión del amor más puro y desinteresado. Son la revelación de una madre que, a pesar de las circunstancias extraordinarias que rodean la vida de su hijo, mantiene los pies en la tierra y los sentimientos a flor de piel. Su llanto en este contexto es una forma de liberar esa tensión, esa inquietud inherente a ver a un ser querido en el ojo del huracán mediático, una forma de procesar la magnitud de lo que su hijo está viviendo. Una de las facetas más conmovedoras de las declaraciones de Gulden Yaman es su anhelo por la normalidad. Ella ha confesado que a veces echa de menos los tiempos más sencillos, aquellos momentos en los que podían disfrutar de actividades familiares sin la constante presencia de admiradores, sin la preocupación por su imagen pública o las especulaciones de la prensa. Este anhelo por la cotidianidad es algo que, sin duda, muchas familias de celebridades pueden comprender y compartir. El estrellato, si bien trae consigo privilegios, también diluye la privacidad y la espontaneidad de la vida ordinaria. A pesar de estas inquietudes y de la carga emocional que esto supone para ella, Gulden Yaman ha sido muy enfática en que su apoyo a Khan es incondicional. Ella está ahí para él en las buenas y en las malas, independientemente de los titulares o las portadas de revistas. Su llanto, lejos de ser un signo de debilidad, es una prueba de su fortaleza emocional y de la profunda conexión que la une a su hijo. Es un recordatorio palpable de que por muy exitoso que sea Khan Yaman en su carrera profesional, para Gulden, él sigue siendo su Khan, su hijo, el ser que ama por encima de todo. Sus palabras nos invitan a una profunda reflexión sobre el precio de la fama, no solo para el artista que está en el centro de la atención, sino también para quienes lo rodean, especialmente para su familia. Nos muestran que detrás de las sonrisas perfectas, los personajes carismáticos y los éxitos arrolladores, hay personas reales con sentimientos reales, y familias que comparten la montaña rusa de emociones que supone tener a un ser querido en la cúspide del éxito. Nos enseñan que el amor de una madre es una fuerza inquebrantable, capaz de sentir las alegrías ajenas y también las penas, y de manifestar ese amor de maneras que van más allá de lo convencional. La madre de Khan Yaman ha utilizado estas emotivas revelaciones no para buscar protagonismo, sino para pedir, implícitamente, un poco de empatía y comprensión hacia su hijo. No se trata de pedir lástima, sino de invitar a entender que la vida pública, por muy deseada que sea o por muy gratificante que resulte, tiene sus complejidades y sus exigencias. Sus lágrimas son un eco del esfuerzo, la dedicación y sí, también del estrés que acompaña a una carrera tan intensa y de alto perfil. Son la manifestación de un amor protector que busca, quizás, un poco de tregua para aquel a quien tanto ama. Es importante destacar que Gulden Yaman no ha buscado generar un circo mediático con estas declaraciones. Han surgido de entrevistas donde se le ha preguntado por su hijo, y ella, con la honestidad y la autenticidad que la caracterizan, ha compartido su sentir. Es esa autenticidad, esa transparencia emocional, lo que ha tocado a tantas personas. ¿Por qué quién no ha sentido la necesidad de llorar por alguien a quien ama profundamente al verle enfrentar desafíos, presiones o momentos difíciles? Es una respuesta humana universal, exacerbada por las circunstancias extraordinarias de la fama. Imaginen la fuerza que debe sentir Khan Yaman al saber que su madre, a pesar de su propia carga emocional y de las preocupaciones que la asaltan, lo apoya de esta manera. Ese llanto, más que un signo de debilidad o fragilidad, es un escudo invisible que envuelve a su hijo, un recordatorio constante de que no está solo en este viaje vertiginoso. Es la validación de su arduo trabajo, la expresión silenciosa de un orgullo que a veces se desborda y necesita una vía de escape emocional. Es la confirmación de que, más allá de la fama y el reconocimiento, el vínculo familiar es el ancla más fuerte. En definitiva, las emotivas revelaciones de la madre de Khan Yaman nos ofrecen una perspectiva única y conmovedora sobre la vida detrás de los focos. Nos recuerdan la importancia fundamental de la familia, del amor incondicional y de la empatía, incluso en el vertiginoso y a menudo implacable mundo de la fama.
Nos muestran que detrás de cada estrella brillante hay una historia humana, con sus alegrías, sus preocupaciones, sus sacrificios y sí, también sus lágrimas. Nos invitan a mirar más allá de la superficie y a apreciar la complejidad de las emociones que acompañan a las vidas extraordinarias. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado las profundas emociones de Gulden Yaman, la madre de Can Yaman, y cómo su llanto se convierte en un símbolo de amor, preocupación y empatía ante el fenómeno mundial en el que se ha convertido su hijo. Hemos visto cómo el éxito tiene muchas caras, y una de ellas es el eco emocional que resuena en los corazones de quienes más nos quieren y nos conocen en nuestra esencia más pura. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo disfruté investigándola y compartiéndola con ustedes. Me encantaría saber sus opiniones al respecto. ¿Qué les parece esta revelación de la madre de Can Yaman? ¿Creen que es común que las madres de celebridades sientan esta presión y esta empatía tan profunda? ¿Les ha conmovido de alguna manera? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Su perspectiva siempre enriquece nuestro espacio. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Un simple clic de ustedes significa mucho para nosotros y nos ayuda a que este contenido llegue a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que admiran a Can Yaman o que disfrutan de las historias humanas detrás de las celebridades. Ayúdennos a correr la voz. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles contenido de calidad, historias interesantes y reflexiones profundas. Cada nuevo suscriptor es un motor para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo gigante para todos.